acercarme a ti. Es mi deseo conocerte más, mi Dios, encontrar en ti la razón de mi vida y amarte más, Jesús. Eres la vereda más segura, aun cuando no haya dónde ir. Eres la respuesta a mi alma en busca de paz. Al tomar una decisión, estábamos por llegar a ese lugar y es como un lugar montañoso antes de poder llegar a ese desierto. Es un desierto, es el lugar más lleno de calor donde he vivido. ¿Usted cree que hace calor aquí? Estamos todavía como a unos 10 o 12 grados más arriba en Vegas, entonces hace mucho calor, pero es un lugar montañoso para llegar ahí. Y por la noche estábamos llegando y había mucha luz, un resplandor estaba ahí hacia lo lejos. Todavía ni siquiera podíamos ver nada excepto un resplandor hacia arriba. Y cuando llegamos, lo primero que vimos es un montón de luces por todos lados. Llegamos a la calle principal o la más famosa de ese lugar y podíamos ver mucha luz. Demasiada, yo diría, unas cosas muy especiales, pero no dejaba de pensar, y en estos 6 meses que hemos vivido ahí, de darme cuenta de el propósito de Dios que tiene para esa ciudad. Yo sencillamente me he cambiado hacia allá con mi familia. Hemos ido hacia allá para poder juntarnos con un equipo muy grande de una congregación donde estamos ahora sirviendo ahí. Y me pude dar cuenta que por mucha luz que haya, realmente hay una oscuridad muy grande en el corazón de muchas personas que viven en esa ciudad. Y así a veces pasa en nuestras vidas. Hay muchas luces artificiales entre nosotros que nos hacen pensar que todo está bien, pero de repente hay un momento en que nos sentimos en oscuridad o en un momento aislados por más cosas que hay entre nuestras vidas, y de repente sentimos la pregunta que hemos tratado de responder desde la semana pasada. Yo no sé si estuvo aquí el miércoles pasado, pero esta es una continuación. Y si no vino, no se perdió de mucho, pensando en que usted puede comprar un CD y seguirnos el hilo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero la pregunta principal es, cuando llegamos a un momento oscuro en nuestras vidas, o cuando no tenemos la información correcta, decimos, ¿qué hago? Mientras más pasa el tiempo, llegamos a un punto, y no sé por qué, pero a mí me gusta este color verde. El otro día traía un color morado y como que no me gustó mucho, pero ahora este punto que llega uno a la vida pensando, ¿qué hago? Ya llegué aquí, he intentado muchas cosas, pero estoy en este punto en la vida que mi pregunta que pudiera tener un letrero en mi vida es, ¿qué hago? Mientras más pasa el tiempo, más gente se pregunta ¿qué hago? En diferentes partes de su vida. Es decir, si estás casado y no te está yendo muy bien en tu matrimonio, puedes pensar, ¿qué hago? ¿Cómo hago para hacer esto? Si estás pasando un tiempo difícil en tu dinero, en tus finanzas, piensas, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? Y pasa el tiempo y los años, y la pregunta sigue resonando dentro del corazón de una persona. Los muchachos quizás piensan, pues tengo muchos sueños y planes, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer para poder llegar allá donde quiero llegar. Igual en todos los sentidos, mujeres, todo el mundo que está en este auditorio. Y llegamos a este lugar y estábamos viendo la semana pasada que de hecho en la escritura dice que no es del hombre determinar su destino. En otra versión dice, no es del hombre, no es dueño de su vida, pero tú, Señor, puedes ordenar los pasos de nuestra vida. Y cuando estábamos aquí la semana pasada, el miércoles, dijimos que cuando llegamos a este punto es necesario dar un siguiente paso. No podemos, lo peor que podemos hacer es acampar en este punto de la vida, traernos nuestra comodidad y decir, pues ya la vida no avanzó para mí porque no supe qué hacer. Porque quizá oí una buena noticia de que podía arreglar mi vida, pero realmente no supe qué hacer y me quedé acampando por años en este lugar y se me ha pasado el tiempo. No supe qué hacer con mis hijos y me quedé acampando en un lugar, se detuvo el tiempo, me puse cómodo en este lugar y no supe qué hacer para dar el siguiente paso. Y ya ha pasado mucho tiempo. En estos días, cada uno de nosotros, estoy seguro, y no soy brujo ni mago, pero estoy seguro que todo el mundo tenemos algo, una pregunta
pregunta que queremos resolver acerca de algún área de nuestra vida y decimos, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? La semana pasada terminamos diciendo que cada uno de nosotros teníamos que no acampar en ese punto y dar el siguiente paso. Y aunque también la semana pasada estuvimos al principio o al final más bien haciendo una mención acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, hoy quiero que podamos considerar una historia, un texto específico en la palabra de Dios para que pueda darnos luz a nuestras vidas en el asunto que estemos viviendo. Sería muy especial poder contar siempre con un código o con algo en nuestras vidas que nos diga qué hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Cuántos hemos llegado a un punto de decir, quisiera saber ahora que no sé qué hacer, lo que debo hacer? No sé si lo estoy reburujando, ¿verdad? Pero suena chistoso a veces, pero gracias a Dios que no hay nada de gris cuando uno se acerca a Dios para saber qué hacer. ¿Cómo hago o qué hago? Es una respuesta muy clara dentro de cada uno de nosotros que podemos considerar a Dios como nuestra guía. Y aunque la respuesta es muy sencilla que te voy a dar, yo quisiera que pudieras considerar el texto que vamos a leer para poder iluminar quizá nuestra duda y poder resolver nuestro asunto en la vida, porque Dios está muy interesado en nosotros. Dios está muy interesado en lo que estás pasando. Él no te ha olvidado. Él no ha ignorado los días atrás, los años atrás. Él no ha ignorado lo que está pasando en tu vida y ha escuchado la oración: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Alguna vez en tu vida has tenido esta pregunta? Señor, ¿qué hago? ¿Quién puede levantar su mano y decir, realmente yo? Bien, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Me caso con ella o no? ¿Me caso con él o no? ¿Invierto aquí o no invierto? ¿Me endeudo en este asunto porque tengo que arreglar esto? ¿Entro a estudiar esta carrera o la otra? ¿Qué hago? Dios está muy interesado en habitar, en interrumpir aún en lo más detallado de nuestra vida, por más pequeño que sea. Dios está muy interesado en poder acampar, en poder venir, en poder influenciar, en poder abrir oportunidades para nosotros y poder responder a esta pregunta nuestra. Cuando teníamos que dejar la ciudad donde estábamos viviendo, llegó esta pregunta a mi vida: ¿qué hago? Estoy bien aquí, tengo un buen trabajo, pero siento que debo hacer esto, tengo que cambiarme con mi familia. Y no fue tan fácil. No fue como voy a tomarme una moneda, ¿verdad? Y aunque sea en dólares, de todas maneras queda uno igual, ¿verdad? No sé, en pesos o en dólares es lo mismo. Uno tiene una incógnita. Pero al estar considerando ciertas cosas, tomamos una decisión. Especialmente porque no tienes toda la información. Es muy fácil tomar una decisión cuando tienes toda la información, pero interesantemente a Dios le gusta, no sé por qué, pero le gusta no revelar o no abrir todo el panorama ante nuestros ojos para poder tomar una decisión. ¿Es cierto? No sé si te ha pasado. Si conoces ciertos factores, pero no conoces todos, y es donde llega nuestro temor o nuestra duda de decir, ¿qué hago? Bueno, fuera que tuviéramos toda la información y pues sería muy fácil. Pero es que es ahí cuando empezamos a caminar y empezar a conocer lo que es caminar hacia la voluntad de Dios. Y realmente esa es la respuesta. Es una frase que todo el mundo conocemos, pero está explícitamente detallada en el verso que vamos a leer. ¿Qué hago cuando llego a este punto? Pues ya sabemos, como dijimos el miércoles pasado, tomar un siguiente paso. Muy bien, ¿y hacia dónde? Hacia la voluntad de Dios. Esto ya todos lo sabemos. Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, más y más gente está inmóvil. Hay muchas más personas preguntando, ¿qué hago? ¿Y qué hago? El otro día estaba en un lugar y una persona se me acercó llorando, con el corazón dolido, y dijo: yo me sentía solo, o voy a decir sola para no identificar, ¿verdad?, ninguno de los dos polos, ¿verdad? Pero decir, yo me sentía solo o sola y no sabía qué hacer. Y entonces llegó esto. Usted sabe, estar en este país es deteriorante, es terrible el vivir en soledad. Y entonces yo me puse a orar a Dios, y de repente se me acercó una persona
y pues me insinuó que si podíamos establecer una relación amorosa, y yo sabía que estaba casado o casada, para no echar polvos aquí, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba orando y decía, bueno, Dios, si me sigue insistiendo, voy a tener que ceder. Y yo empecé a pensar, pero ¿cómo? O sea, la etiqueta decía que estaba ya casado o casada. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Y usted sabe, la soledad es terrible. Y entonces pues ni modo, cedí, pensé que era Dios. A ver, ríase así como, ¿cómo puede ser? Y yo seguía oyendo y respetando el momento, porque había lágrimas en la escena. Y yo decía, pero ¿cómo? Si ¿hacia dónde tenía que dar el paso ella? Hacia la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde tenía que dar ese paso él? Hacia la voluntad de Dios. Muchas cosas así parece que son muy sencillas, pero en el trabajo, ¿me cambio de trabajo o no? ¿Qué hago? No ha cambiado mi situación. ¿Será que Dios no quiere que haga algo? No, si no cambia la situación por tiempo y por años, eso no significa que Dios no quiere que hagas algo. Realmente un paso hacia adelante, un paso hacia la voluntad de Dios, es lo que tú y yo debemos hacer en nuestro deseo de educar una familia y tener unos hijos ejemplares, más que morales, unos hijos cristianos. Y te ves muy lejos de aquí hasta allá y dices, ¿qué hago? Es desesperante, cada día veo esto y como que no se está pareciendo a lo que yo quiero. De aquí hasta allá tienes que dar un paso, uno nada más. No puedes dar un paso gigantesco hacia allá. Dijimos la semana pasada, estábamos diciendo esta semana, que tu siguiente paso es un paso corto, sencillo, hacia la voluntad de Dios. Parece muy ambiguo esto, pero si tú vienes conmigo al libro de, es difícil quizá mencionarlo y raro que se llamen así, pero es una carta de un hombre que se encontró con Jesús y de alguna forma en su caminar pudo comprender la voluntad de Dios para su vida, y ahora había visitado una ciudad, había encontrado gente como tú y como yo y les había hablado de la buena noticia, y ahora les escribe una carta porque hacía tiempo que no los veía, quería volverlos a ver, y su deseo era que pudieran progresar, seguir adelante en su caminar como creyentes. Y este libro, esta carta más bien, está en la escritura y es primera carta a Tesalonicenses, a los creyentes de Tesalónica, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a ver algunas cosas ahí. Cuando estés viviendo en dolor y parece que pasan los días y no sucede nada, la voluntad de Dios es tu dirección hacia dónde seguir. ¿Sabes? Dios te puede sanar en los próximos días, Dios te puede sanar inmediatamente, Dios se puede tardar quizá en meses dar un tratamiento a través de los médicos, o Dios te puede sanar cuando te vayas al cielo, pero Dios te va a sanar. El asunto es qué vas a hacer mientras estás pasando por algo que trae dolor. Dios te puede sanar inmediatamente, con el tiempo en el proceso, o cuando te vayas al cielo. La promesa es que Dios te va a sanar, pero mientras estés viviendo aquí hay un paso a seguir, y es hacia la voluntad de Dios. Y aquí el escritor Pablo dice así: por lo demás, amigos, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando. Todo el mundo diga progresando. Estoy leyendo la versión internacional. Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos. Y entonces empieza en el verso 3, en mi versión que voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando tú estás en medio de este asunto, ¿qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Necesito dinero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estoy pasando por una enfermedad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El asunto en mi casa no va muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muy bien. Este verso, el verso 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Esta es la versión Traducción Viviente, versículo 3 del capítulo 4. Y quiero que lo repitas conmigo. La voluntad de Dios. A ver, dilo como que te voy a pagar. La voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces yo estoy en este punto de qué hago con mi vida, de qué hago con mis planes, de qué hago con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, o el dinero o el trabajo, y no cambia. Y ya llevo más de un año, 2 años, 3 años, no sé, un montón de tiempo. ¿Qué hago? No puedo acampar aquí.
tengo que tomar un paso hacia la voluntad de Dios. Y si no sabías cuál es la voluntad de Dios, hoy en esta noche acabamos de leer aquí que la voluntad de Dios es que seamos santos. Es decir, que en la idea que podamos tener de lo que esté pasando, tendrá que haber una dirección hacia la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que yo sea santo. O sea, quizá no cambie el tiempo, el momento o la circunstancia. Te voy a dar una sentencia, una idea que no es nada nuevo, pero sabes, al salir de aquí, nada ha cambiado en la situación que estás viviendo. Eso no es nuevo, pero nada ha cambiado. Claro, Dios puede hacer un milagro, pero la mayoría de las veces, por el proceso que Él quiere que vivamos, es que no ha cambiado nada afuera. Si estás endeudado, si alguien está aquí endeudado, no ha cambiado nada. En estos momentos no se va a desaparecer los circuitos o los sistemas computarizados y van a decir, ya Juan ya no debe nada, wow. Y ha pasado, y sí puede pasar, pero en la vida cotidiana, en lo normal de la vida, muchas veces Dios permite ciertas cosas para que dentro de nosotros comprendamos la voluntad de Dios. Y aunque no ha cambiado nada afuera, hay algo que sí puede cambiar, y es lo que creemos, y es nuestro corazón. Si tu matrimonio no está bien en esta noche, quizá al salir no haya mucho cambio en el asunto que está pasando, pero si puedes cambiar hoy, en estos momentos, la mentalidad que tienes o la creencia que tienes acerca de la voluntad de Dios, entonces algo empezará a cambiar. Porque cuando cambiamos nuestras creencias, empieza a cambiar nuestra vida. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar por lo que realmente es verdadero, por lo correcto, por lo que es de Dios, entonces algo puede cambiar. Cuando nuestro matrimonio no está yendo bien, no puedes cambiar a tu pareja. Lo que sí puedes cambiar eres tú, y es el 50%. Entonces, si tú empiezas a cambiarte a ti mediante lo que Dios dice en su palabra, entonces la llevaremos de gane. Si en la situación en casa no ha cambiado en relación a los hijos, quizá al salir de aquí va a seguir igual, y a lo mejor tu hijo te maldijo cuando te veniste, o estás en pleito con alguien, y a lo mejor esa situación no se va a mejorar al salir de aquí. Pero si hoy puedes comprender que la voluntad de Dios, que dice aquí, la voluntad de Dios es que sean santos, no es tanto o solamente que la voluntad de Dios para tus hijos, sino la voluntad de Dios para ti como padre. La voluntad de Dios no tanto o solamente para tu esposa, sino la voluntad de Dios para ti como esposo, y viceversa. La voluntad de Dios no en que quizá de una manera mágica desaparezcan las circunstancias difíciles en tu dinero, sino que de una manera santa, de una manera como Dios dice, entonces des un paso hacia adelante para empezar a cambiar tu corazón acerca de lo que se refiere en finanzas. Por ejemplo, si un joven está insatisfecho en esta noche porque no le ha ido bien en la vida, o porque no tiene los recursos que deseaba, o porque las oportunidades no llegaron como él pensaba o ella pensaba, no puedes cambiar a tus padres, no puedes cambiar tu trasfondo en estos momentos, pero sí puedes dar un paso hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas santo. La voluntad de Dios es que puedas pensar en la manera en que Dios dice en su palabra, la manera en que Él dice, y pueda cambiar nuestra manera de creer las cosas. Dice aquí, dice la escritura así en el verso 3: la voluntad de Dios es que sean santos, y entonces aléjense de todo pecado sexual. No quiero hacer clasificación en esta reunión, pero esto dice la palabra de Dios. Sabes que muchas veces la idea en el mundo, la idea en la televisión, la idea en todos lados es que podamos vacilar o permitir o quizá rebasar un poco el límite acerca de lo que Dios piensa acerca del sexo. Él lo hizo. Es disfrutable cuando lo haces, cuando estás dentro de los límites en el matrimonio, pero fuera de ahí es totalmente fuera de lugar, es totalmente destructivo. Y la voluntad de Dios es que seamos santos al respecto. No estamos hablando de ser puritanos, sino de pensar como Dios piensa. No hay satisfacción en tomar placer con alguien más. Nuestras mentes renovadas renuevan nuestras vidas al respecto. Nuestras mentes pueden pensar muchas cosas, pero cada vez que estemos en un asunto así, podemos decir, ¿cuál es mi siguiente paso? Bueno, hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo sea
santo, que yo sea como Él piensa. La semana pasada vimos que Daniel estaba esclavizado, era prisionero en una tierra que no era la de él. Lo esclavizaron, le cambiaron el nombre. Pero aún ahí, eso no quería decir que su mentalidad iba a cambiar, porque él había aprendido a honrar al Dios que lo había llamado. Y aunque estaba en esclavitud, cuando se dio cuenta que había un asunto que tenía que resolver, él decidió en su corazón no contaminarse, a pesar de lo que los demás estaban haciendo. Entonces, la voluntad de Dios es bien clara y específica. La aplicación de la palabra de Dios, la práctica de la palabra de Dios, eso nos hace santos. Quiero que repitas conmigo: la práctica de la palabra de Dios nos hace santos. Una vez más, la práctica de la palabra de Dios nos hace santos. Y yo no quiero minimizar la palabra santo en la Biblia, pero tampoco quiero que se quede como es imposible de alcanzar. No, porque es una palabra muy natural, es una palabra que simplemente quiere decir seleccionado, apartado. Eso es todo. Y tú y yo en esta noche, y todo desde que estamos viviendo aquí, desde hace unos años, especialmente cuando tomó mucha popularidad, y no quiero ocasionar ningún desorden aquí, pero tú y yo podemos entender muy bien lo que quiere decir la palabra santos. Y reconozco que este jugador necesita hacer ejercicio, y no estoy actual, pero lo único que quiero que sepas o que pienses en esta noche es que no hay una palabra que sea tan distante a nosotros que no podamos alcanzar. Porque tú sabes muy bien, cuando has ido al estadio o cuando en la televisión has visto lo que representa ser jugador o seleccionado o escogido para estar en este equipo. Nunca pensamos, aunque de niño así parece, pero ya que crecemos nos damos cuenta que ningún jugador vuela. O sea, por más que se aviente y todo, o sea, son personas normales. Tienen una habilidad natural, pero lo que los ha hecho funcionar, hacerse muy buenos en la cancha, es que su práctica diaria, su práctica dentro y fuera de la cancha, su práctica cuando no están las cámaras de televisión y cuando no hay un narrador que los está elevando y está diciendo un montón de cosas. Tengo la oportunidad de escuchar la narración del partido de los comentaristas de allá, de los comentaristas de aquí, de los comentaristas de China, de los comentaristas de un montón de lados. Pero estas personas que juegan no vuelan, no tiran al gol a 300 kilómetros por hora. Si no, imagínate, pum, pum, estarían así como ni pudiéramos ver la bola. Son personas que tienen una habilidad, pero que han practicado, que han empleado su tiempo para poder jugar y ganarse su puesto. Todo el mundo estamos ahí. Y lo que se me hace interesante es que cuando estamos viendo el partido decimos: así no era por acá. ¿Te has visto así? Ay, ¿cómo estás? ¿Por qué te fuiste de Torreón? Etcétera, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Y escuchamos expresiones en el partido de gente experta en la materia y decimos: se comprometió con el equipo. Pero cuando se trata de nosotros, ¿se comprometió? ¿Con quién se comprometió? ¿Con la esposa? No. ¿Con los hijos? No. ¿Con la congregación? Menos. Tuvo una posición de sacrificio. Los comentaristas saben muy bien qué es esa palabra, y nosotros hablamos de sacrificio y decimos: no, eso es para otras personas, ¿verdad? Estamos diciendo: no era por ahí, no era por allá. Y cuando hacen algo bueno, cuando hacen algo impresionante, que anotó un gol o dieron un buen pase, celebramos, decimos: sí, yo soy de esos. Pues cuando Dios dice que la voluntad de Él es que seamos santos, no es un mensaje como para que pase. No, pues esos nomás son los de allá, ¿verdad? O los de otro lado, o los de otra galaxia. No, ese mensaje es para ti y para mí. ¿Y cómo? Cuando practicamos la palabra de Dios, nos hacemos santos. Aún así sigue un poco
quizá muy lejos esa palabra, pero la verdad es que me estoy viendo aquí en el reflector y me gusta el color verde, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros tenemos una manera de hacer. Hay, por ejemplo, cuando el narrador dice el equipo tuvo entrega, o tal jugador se vio su entrega. ¿Tú has oído eso? Cuando practicamos la palabra de Dios en referencia a qué hago, en nuestro siguiente paso hacia lo santo de Dios, entonces demostramos nuestra entrega hacia allá. No quiero dejar la palabra santa tan elevada que uno no puede aspirar a ello, porque eso no hablamos muchas veces en nuestro diario conversar, o tampoco quiero minimizar esta palabra. Cada uno de nosotros tenemos algo siempre que hacer. Fíjate lo que sigue diciendo la escritura, porque es lo que importa en esta noche también. En el verso 4 dice así: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. El verso 5 dice: no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos, en otras palabras, no por lo que sientes, sino por la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer? Estoy aquí en este punto, y si hay alguien que está invitándome a hacer algo, pero no corresponde a lo que es la voluntad de Dios, entonces yo tengo que decir: por ahí no es. Por ahí no es. Lo que Dios dice es que yo he sido escogido, seleccionado para vivir para Él, vivir de acuerdo a su voluntad. No por lo que sientes, dice este verso 4, sino por lo que es Él, y dándole honor. El verso 5 dice, el verso 6 dice: nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano que está en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos sus pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Y luego dice aquí en el verso 7: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Ahora, no tiene nada solamente que ver en este asunto que habla este verso, sino en cada parte de nuestras vidas. Tu dinero, tus relaciones, tus amistades, tu desempeño en el trabajo, tu tutoría o tu ejemplo en casa, tu inspiración en tu hogar, con tus hijos. Porque si llega un punto en la vida que decimos: no sé qué hacer, ya no aguanto más, tengo que irme de esta casa, yo creo que es de Dios, porque no nos podemos entender. Yo creo que así es la vida. Si tú estás aquí por primera vez, estamos discutiendo cosas de los creyentes que creemos en lo que dice Dios en la escritura. Si estás aquí por primera vez, puedes oír de gratis, ¿verdad? Y participar y escuchar, y también animarte a dar un paso hacia lo que Dios dice, y comprobar por ti mismo que Dios es real y que está interesado por ti en esta noche y desde antes de que vinieras en esta noche. Pero si estás en ese lugar y dices: pues las circunstancias me están orillando, y aunque parezca muy sencillo para la mayoría, existen en auditorios como este personas que no saben qué hacer y quieren salir de su casa huyendo, aunque la mayoría piense que está equivocado. No sé qué hacer. Yo quería tener un matrimonio ideal. Cuando me casé, pensé que yo podía cambiar a mi pareja, esposa o esposo, e íbamos a ser la pareja ideal, como la canción, ¿verdad? Pero ha sido muy difícil. No, ya nomás nos casamos y a la semana yo ya me había dado cuenta. Deja tú, Juan, a la semana no, al otro día. Por más que he tratado, ya no he podido, y he estado sumido en créditos, en deuda. Y bueno, pues yo creo que así es la vida, y esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, quizá para ti, nuestro deseo en cada familia debe ser no vivir endeudados para nada. La deuda es el enemigo, uno de los enemigos mayores del hogar. Entonces el asunto ideal es salir de deudas, pero está muy lejos. Mi siguiente paso será en dirección a la santidad de Dios y no a más deuda. Y ser santo es decir: no me voy a endeudar. Sí, puede que tenga un problema en casa, puede que esté limitado, puede que le salga humo a mi auto, pero no voy a decir: tengo que tirarlo y entonces ahora me voy a endeudar.
lo más pronto que pueda salir de deudas en casa es lo mejor que puede pasar. Uy, Juan, pero nosotros vivimos aquí, tú no sabes nuestras condiciones. Dios es fiel y su palabra permanece para siempre. Y si Él muestra la voluntad expresa de Él, es que pensemos de esta manera. Nuestro deseo, nuestra idea será entonces dar, quizá no un salto gigante superdotado, sino un paso sencillo hacia adelante y decir la próxima vez que haya una oportunidad, no me voy a endeudar. El otro día, antes de venir para acá, tenía que hacer una compostura al auto que manejamos, que nos ha salido buenísimo, que no debemos nada en él, y espero que me siga saliendo buenísimo, ¿verdad? Pero hemos viajado mucho en él. Es un carro misionero, ha ido a muchos lados, ha conocido muchas partes del mundo, o de esta tierra al menos. Pero antes de venir aquí tenía que hacerle una compostura, y entonces me dijeron: yo sé que es mucho dinero lo que usted está, la compostura, pero se lo vamos a dar facilito. Le podemos dar crédito de 1 año. Eso es muy normal para todos. Pero al pensar yo en lo que piensa Dios de mí, que Él es mi proveedor, yo pensé inmediatamente: híjole, le puedo no decir a Vero nada. Y aquí está Vero. Le estoy confesando en público. Así dice la Biblia. No, puedo decirle a Vero nada. Puedo firmar. Puedo subirlos al auto y vámonos. Y después yo pensando: y ahora todo el año para pagar. Pero dije: muchas gracias. Algo va a suceder. Mi siguiente pasito no es darme un salto hasta allá, sino mi siguiente paso es simplemente ser santo en mis finanzas. Santo. Del equipo santos, ¿verdad? No acá elevado, así, muy común. En la práctica de la palabra de Dios viene su santidad para nosotros. Ay, esas palabras son muy especiales, pero bueno, su manera de pensar. Y luego me hablaron: disculpe, cometimos un error. De lo que me iba a costar, el 100% bajó como al 25%. Y aún así, lo hice de otra forma. Pero si no, estaría aquí disfrutando, pero pensando: ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Ahora, esto es una expresión de lo que dice la palabra de Dios. Cada uno tenemos que pensar en lo que Dios está diciendo para nuestras vidas. Quiero terminar esta parte leyendo total de las Escrituras y no dar más lástimas y ponerme mi camisa. Gracias. Me la prestó mi hijo Juan Daniel. Necesito hacer un poco más de ejercicio, pero bueno. Ahora, yo quiero que usted me ayude antes de terminar de leer la parte de la escritura que me falta. ¿Qué está pasando aquí? Y que juguemos un poquito con algo que quiero mostrarle. Porque aunque suene un poco ridículo, yo creo que a usted le va a ayudar en su vida cuando nadie esté cerca de usted y no haya una solución. Tenemos que tener esto escrito en nuestro corazón, como ponerse la playera. Dile al vecino: ponte la playera. ¿Cuál playera? Pues de los santos escogidos de Dios, ¿verdad? Ponte la playera. En la casa, en la ciudad, en el trabajo, la escritura sigue diciendo así. Sigue diciendo así. Ya nos tenemos que ir. En el verso 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo, fíjate el 8, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas. No se trata de lo que pensamos nosotros, dice aquí, sino que rechaza a Dios, rechaza al que da la vida, rechaza al dador de toda buena dádiva. El que se rehúsa a vivir bajo estos lineamientos no está rechazándonos o rechazándome o rechazando a los líderes de una congregación. Está rechazando a Dios, que da el Espíritu. Es el que da el Espíritu, y el Espíritu lo necesitamos para vivir cada día. Cada día. No podemos vivir sin Él. El verso 9 dice: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor para todos los creyentes en esa región. Aún así, amados hermanos, les rogamos que se amen todavía más. Y para terminar, verso 11 y 12 dice: pónganse como objetivo, busquen tenazmente, es otra traducción, vivir una vida, todo el mundo diga, tranquila. ¿Sí dice aquí? O vivir en paz. Si no puedes dormir porque mañana van a venir a tocar la puerta, ¿y cuánto van a pagar? Ya no vivas así. Da un paso pequeño hacia decir: no más.
Yo ya les he contado, antes administraba yo mi casa y luego Vero administraba, hasta que nos pusimos juntos y dijimos, este dinero es tuyo y mío. Agarremos a patadas a la deuda y vivamos en bienestar en la casa. El consejo de la palabra, practicarlo, nos hace santos. Dice aquí, vivan una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. El verso 12, último, dice así: entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no dependerán de nadie. Y no dependerán de nadie. Supongamos que yo estoy aquí en este punto de mi vida y no sé qué hacer. Y supongamos que este es un juego, el juego de que me voy a ganar, no sé, que se quiera ganar, pero digamos que se va a ganar el bienestar que viene de la mano de Dios. Está en su matrimonio y no sabe qué hacer. Y hay unas voces que le dicen: a la izquierda, usted va a hacer lo que usted quiera. Finalmente usted es el dueño de su vida. Pero a la derecha, usted va a tomar un paso hacia ser santo y hacer algo, dar un paso para que usted pueda mostrar su amor a su esposa o su amor a su esposo. Supongamos que estamos en este juego y yo no sé qué hacer. Y usted va a gritar a la derecha o a la izquierda. ¿Está listo? 1, 2, 3. ¿Alguien dijo izquierda? a la derecha mía o a la izquierda mía. Es que yo estoy jugando, ¿verdad? O es más, no grite, nomás hágale así, para que no nos confundamos, ¿verdad? Estoy en mi matrimonio, no sé qué hacer. Yo me hubiera casado mejor con aquel novio que tenía. Es más, lo voy a buscar en Facebook. Y no sé qué hacer. Me dijeron que se llamaba así, entonces lo voy a buscar. Y no sé qué hacer. Nadie me ve. Mi matrimonio no ha mejorado. No me voy a salir de mi casa. Nadie me va a ver. Es más, no voy ni siquiera a buscarla en persona. A la izquierda quiero buscarlo en Facebook. A la izquierda quiero ceder un poco ante esta situación porque mi matrimonio no va bien. Y dije Facebook porque tener Facebook es señal de joven, no por nada más. O a la derecha es un paso hacia la voluntad de Dios, ser santo, y tengo que dar un paso hacia la derecha. Y eso significa hacer algo, yo, el 50%, cambiar mi manera de creer para amar más a mi esposa o a mi esposo, para gozar de la voluntad de Dios. Ahora, todo el mundo me va a ayudar porque yo no sé qué hago. ¿Qué hago? No diga, nada más diga las manos. Ok. Ahora, quizá usted piense, pues, ¿quién se va a beneficiar de eso? Pues usted mismo, si está en un problema así. La voluntad de Dios, ya hemos leído y sabido, es buena, agradable y perfecta. Ahora, supongamos, Rey, me vas a matar, y Fer desde allá también. Ya voy a terminar. Ya lo he dicho muchas veces, estoy endeudado. Estoy limitado, me siento como que para mí no ha brillado la luz, ¿verdad? Y pues mis hijos, hay que lucir bien. ¿Me voy a endeudar más o voy a buscar y dar un paso práctico para ver en qué se me están yendo mi dinero? Quizá en algo que no es imprescindible en la vida, y entonces voy a empezar a ahorrar como hacían nuestros padres, o todavía hacen, porque yo me he dado cuenta, con sobrecitos, empezar a juntar dinero para comprar algo, quizá no mañana, pero próximamente, para mejorar la manera de vida. ¿Qué debo de hacer? ¿Acá o acá? Yo no sé qué hacer. Ok, ¿qué cambió? Seguimos trayendo los mismos trapos. Mañana, pasado. Le voy a dar un secreto nomás porque es de Torreón. Yo nada más tengo 2 pantalones. 2. Con razón. Nada más tengo 2 pantalones. Lunes a domingo solamente tengo.
y vives en Vegas. Y no es un orgullo, sencillamente estoy diciendo, pero sí, gente en mi casa tiene más de 2 pantalones. Y no se trata de ser, ¿cómo se dice? Masoquista. Pero son cosas que uno tiene que decidir. Y tengo más otras cosas, eso sí, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde me voy? ¿Qué hago? Ay, viejo, ya siempre parecemos los retratos, ¿verdad? De la congregación. Échale ahí. Bueno, ya no quiero sobar más ese asunto, ¿verdad? Los solteros, ya se casaron todos y yo no. Pues me voy a ir con el primero que pase o la primera que pase. No importa qué, ahí que Dios la cambie, que haga un milagro. Un milagro Dios puede hacer en ella o en él, ¿verdad? Y voy a cantar y voy a confesar y voy a decir muchas cosas. Y no importa, parece que ya estaba casado. No. Esta es mi dirección. ¿Qué hago? Estoy solo, estoy triste, ya no aguanto. O doy un paso cada día para ser esa persona que la persona que yo quiero está buscando. Los solteros se la viven buscando a la persona correcta, en lugar de ser la persona correcta que la otra persona está buscando. ¿Has pensado, ay, Juan, me hubieras dicho eso cuando estaba soltero? No, usted ya está en el matrimonio. Pero el soltero dice, ya se casaron todos, ya no aguanto más, no sé qué hacer. Con la primera o el primero que pase me voy a ir, ¿verdad? Hombre o mujer, dependiendo, no queremos confundir a nadie aquí. Pero entonces está este otro paso. Cada día puedo ser la persona que Dios quiere que yo sea, para ser la persona perfecta para aquel que está buscando. La persona correcta. Perdón. Último, aunque le parezca ridículo, ayúdeme por favor. No sé qué hacer. ¿Para acá o para allá? Para acá. En cada situación, aunque no cambie nuestra vida, al salir de aquí, lo que sí hoy puede cambiar es nuestros conceptos y pensamientos acerca de lo que creemos, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, continuaremos. Acercarme a ti es mi deseo, conocerte más, mi Dios, encontrar en ti la razón de mi vida y amarte más, Jesús. Eres la vereda más segura, aun cuando no haya dónde ir. Eres la respuesta a mi alma en busca de paz. Eres el deseo, mi anhelo y lo que quiero. Acércate a mi alma, Jesús.